10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos hermanos, en este 19º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el pasaje de San Mateo, capítulo 14, versículos que van del 22 al 33. Este texto es continuación del episodio de la semana anterior, en el cual fuimos testigos de la multiplicación de los panes y los peces por parte de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber multiplicado el pan, el Señor Jesús inmediatamente, dice el Evangelio de Mateo, puntualiza que al instante Jesús manda a los discípulos a que se suban a la barca y se vayan a la otra orilla mientras Él despide a la gente. El porqué de esta separación se puede explicar con un dato que nos proporciona el Evangelio según San Juan. Después de haber multiplicado el pan, las multitudes desean proclamarlo rey. Contentos con este prodigio, capaz de darles el alimento cotidiano, ellos quisieran dejar las cosas tal como están, tener un rey que siempre les dé el pan. De hecho, se lo dicen en San Juan: danos siempre de este pan y queremos aprender a hacer estas obras, las obras que tú realizas. Pero Jesús, que sabe que su misión no consiste en esto, se queda Él despidiendo a la gente y envía a los apóstoles primero para evitar todo entusiasmo equivocado de parte de ellos. A partir de este momento se duplican las escenas. Por una parte se encuentra Jesús, que se ha quedado solo, y por otra parte están los discípulos en el mar de Galilea, lago de Genesaret. Es un lago tan grande que efectivamente recibe con frecuencia el nombre de mar. Ellos comienzan a remar, comienzan a navegar en este mar, comienzan a moverse, a desplazarse hacia la otra orilla. Mientras tanto, Jesús se queda solo. Dice el versículo 23 que el Señor Jesús sube al monte, solamente Él, a solas, y allí se queda orando, hasta que se hace de noche y Él sigue allí. Dos veces se acentúa la soledad del Señor Jesús. Se dice en primer lugar que sube al monte Catidian por sí mismo, solo, y luego se dice que en la noche seguía Él monos, solo allí. Y este es un primer dato muy importante. Nuestro Señor Jesucristo tiene ese deseo de quedarse en soledad. No es una soledad de apartarse, sino una soledad sonora. Ya encontrábamos la semana pasada ese deseo de Jesús de apartarse después de la noticia del asesinato, del martirio de Juan Bautista. Ahora Jesús una vez más se aleja y ya sabemos qué hace cuando se queda solo. Ora. Y se queda horas en oración. Se queda toda la noche ahí orando. Y esta ya es la primera lección de este Evangelio. Jesús, para poder tener siempre esa conciencia clara de su misión, para llevar a cabo la obra que el Padre le ha encomendado, necesita estar en constante comunicación con Él. A pesar de ser Dios, o mejor dicho, precisamente por ser Dios, requiere este constante contacto con su Padre. Y nos enseña esto que nosotros necesitamos exactamente lo mismo. Lograr en nuestro día momentos de soledad en los que podamos estar en contacto con Dios, llenarnos de Él, volver a retomar las fuerzas para continuar nuestra misión cotidiana. Ahora, el enfoque, por así decir, se desplaza a la escena en la que se encuentran los discípulos en medio del mar. La barca ya se había alejado de tierra muchos estadios, varios kilómetros, y se encontraba sacudida por las olas. Se encontraba tormentada. Es interesante, lo he usado el verbo basanizo, que es el mismo verbo que utilizan alguna vez los demonios para referirse a Cristo, ¿no? Porque has venido a atormentarnos, ¿no? Un tormento grande. Bueno, efectivamente, la barca está completamente como movida, zarandeada, molestada por las olas, porque el viento les es contrario, ¿no? Efectivamente, en el mar de Galilea, sobre todo en la época hacia el otoño e invierno, cuando hay mucho viento, se puede desatar una verdadera tempestad que hace no solamente difícil la navegación, sino que pone realmente en peligro la vida de aquellos que se encuentran allí. De modo que no pueden avanzar, no pueden llegar hasta donde están destinados a llegar. Aún hoy las embarcaciones motorizadas que cruzan el mar de Galilea, cuando hay una tormenta, pues se dificulta muchísimo llegar. Más aún en aquel tiempo, no disponiendo los medios de hoy,
poder transportarse, moverse, desplazarse en el agua cuando las olas son contrarias y grandes es muy difícil. Efectivamente, entonces, hacia la cuarta vigilia de la noche, es decir, ya muy entrada la noche, casi a las 3 de la mañana, las dos escenas se juntan. Jesús estaba solo orando en el monte, acá estaban por otra parte los discípulos sufriendo por la tempestad. Ahora las dos escenas se van a juntar y a partir de este momento se convierte todo en un episodio que nos hace preguntarnos sobre la identidad de Jesús. Lo que vamos a tratar nos quiere llegar a comprender la identidad de Cristo. De hecho, el trasfondo de este pasaje tan importante es un motivo del Éxodo, ¿no? Esto ocurre en Marcos, en Mateo, en Juan. Se encuentra este motivo del Éxodo. Está el tema del agua, del poder del Señor sobre el agua y el tema sobre todo de la identidad divina. ¿Qué ocurre? Que en esta cuarta vigilia de la noche viene, se refiere a Jesús, viene caminando sobre el mar. Entonces se acerca a Jesús con poder sobre el agua, del mismo modo que en el Éxodo Dios había manifestado su poder al partir las aguas del Mar Muerto, del Mar Rojo. Ahora Jesús viene caminando sobre el agua. Ahora, cuando los discípulos lo ven caminando sobre el agua, se turbaron, se asustaron tremendamente y dicen, es un fantasma. Y por el miedo comenzaron a gritar. Es una escena de verdadera histeria que podemos imaginar fácilmente, ¿no? Están en la barca ya bastante atormentados, con mucha dificultad para poderse continuar su travesía y entonces de repente ven una figura que se acerca. Recordemos que la distancia en ese momento entre la tierra y la barca es grande, o sea, no hay ninguna posibilidad de confusión. Es realmente un objeto que viene sobre el agua. Evidentemente no se trata de algo natural, por eso ellos piensan que es un fantasma, que es una aparición, que es un espíritu extraño y gritan desesperados, las olas, el miedo, los gritos. En ese momento Jesús les responde inmediatamente y les dice, es muy bonito como les responde, les dice, cálmense, tarseite, tengan confianza. Soy yo, no tengan miedo. Ahora, lo que Jesús dice realmente es mucho más fuerte, mucho más poderoso. Calma. Ego eimi. No dice soy yo, no simplemente está diciendo, oigan, soy yo Jesús, ustedes me conocen. No, está diciendo algo mucho más grande. Ego eimi, yo soy. Cálmense, tranquilícense, tengan confianza. Yo soy. Sabemos bien que al decir yo soy está diciendo claramente su identidad divina, ¿no? Porque es el nombre divino de Dios, aquel nombre que Dios le había revelado a Moisés en la zarza ardiente, ¿no? Y cuando me pregunte el faraón a nombre de quién vengo, ¿qué diré? Diles, yo soy, me envía, ¿no? Ejía, Sherejie, yo soy el que soy, y luego yo soy el tetragrama sagrado, aquel que ni siquiera se podía pronunciar en medio de Israel, es el que Jesús utiliza. Cálmense, yo soy, y luego no tengan miedo. Aquí también nos damos cuenta de cómo toda esta escena tiene un carácter de teofanía, es decir, de manifestación divina. La manifestación divina es siempre una manifestación sobrenatural. Dios muestra su poder de un modo sobrenatural, en este caso Jesús caminando sobre las aguas, y recibe una reacción de temor, de miedo, ¿no? Como en Isaías, ¿no? Ay de mí, soy un soy un hombre impuro, de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros y he visto al Señor. Y la respuesta de Dios es una respuesta de calma, de serenidad. Aquí entonces vemos cómo Jesús se manifiesta como el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que ha liberado al pueblo. Tiene el mismo poder sobre las aguas y manifiesta su identidad divina. Yo soy. Pero además lo hace de una manera que infunde seguridad y tranquilidad. No teman, no tengan miedo. La verdad es que allí habría podido terminar muy bien el Evangelio.
Estas dos escenas están separadas, Jesús orando en calma y paz, los discípulos en dificultad. Cuando Jesús viene hacia ellos, se manifiesta como Dios y les da su paz y su calma. Allí, repito, podría concluir muy bien la escena. Pero tenemos que agradecerle al buen Pedro su impulsividad, su imprudencia, casi insolencia podríamos decir, ¿no? Como está con mucho miedo, y ya sabemos que es impulsivo, después de que Jesús les da esta manifestación sobrenatural, divina, Pedro no se le ocurre mejor idea que decirle a Jesús, tomar la palabra y decirle Señor. Es interesante cómo Pedro se refiere a Jesús como Señor. Señor, si eres tú, mándame venir a ti sobre el agua. Como tiene miedo y piensa que es un fantasma, y tiene miedo por lo tanto de ser engañado por este fantasma, quiere asegurarse, si eres tú, mándame caminar sobre el agua. Lo interesante es que inmediatamente Jesús le responde de manera muy sencilla, ven. Una sola palabra de 4 letras, el T, ven. Entonces Jesús le manda a Pedro a venir, acepta la insolencia de Pedro para darle confianza y para mostrarle que con él realmente se pueden hacer incluso aquellas cosas que parecerían imposibles. Y entonces Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua yendo hacia Cristo. Esto realmente es algo extraordinario. Y el mensaje es muy sencillo. Cuando vamos hacia Jesús, podemos incluso caminar sobre el agua. Es decir, cuando nuestro camino es dirigido a Cristo, podemos pasar incluso por momentos complicados, por tormentas, por dificultades. Podemos hacer aquello que humanamente parece imposible. De nuevo, San Juan es aquel que lo confirma. En el capítulo 14 de su Evangelio nos había dicho, si creen en mí harán cosas aún más grandes de las que yo he hecho. Esto es realmente importante que lo podamos comprender. Entonces el mensaje es claro, cuando caminamos hacia Cristo por orden del Señor, vamos en camino hacia Él, podemos incluso pasar por el medio del agua, encima de las aguas y lo podremos lograr. Pero el mensaje se hace todavía más complejo y más rico inmediatamente. Viendo Pedro el viento que le era contrario, el viento fuerte, tuvo miedo. Y entonces comenzó a hundirse. Esto es, para mí, precioso el mensaje de este pasaje. Cuando Pedro está viendo a Jesús y caminando hacia él, puede caminar sobre el agua sin ningún problema. Cuando ve el viento, cuando quita sus ojos de Cristo, en ese momento comienza a hundirse. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Nuestras dificultades en la vida pues no son pocas, son grandes, tenemos complicaciones, tenemos problemas. Pero mientras veamos a Cristo podemos caminar sobre el agua. Cuando nos fijamos en los problemas, en aquello que nos es contrario, entonces comenzamos a hundirnos. Pero una vez más, el buen Pedro nos da una lección maravillosa. Mientras se va hundiendo por su falta de concentración en Cristo, por su falta de fe, como luego explicará Jesús, gritaba de hecho, ¿no? Gritaba sin parar. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Es este Pedro que se equivoca, que es impulsivo, que no tiene confianza plena, pero que sabe gritar para pedir ayuda. Esta es otra lección de este Evangelio, ¿no? No somos perfectos. Ojalá fuéramos con una fe implacable y sin ninguna complicación. No lo somos. No somos perfectos, nos equivocamos. Pero tenemos que aprender a gritar para pedir ayuda al Señor. Entonces dice el Evangelio, inmediatamente Jesús, extendiendo su mano, lo tomó, lo sujetó, y mientras lo subía del agua, ¿no?, le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir que Jesús no nos abandona, ¿no? No es que le dice a Pedro, ¿sabes qué? Tenías que haber confiado, no confiaste, pues yo lo siento, ¿no? No. Si Pedro grita, Jesús extiende la mano y lo saca del agua. Lo saca del agua. Sí, le recuerda que debe creer, que no debe dejar que su fe se haga pequeña. El pasaje termina de una manera extraordinaria. Subieron a la barca y se calmó el viento. Cuando ya se reúnen con Cristo, cuando reconocen su identidad, cuando terminan de dar ese proceso de fe, el viento se calma. Y entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciéndole, verdaderamente eres el Hijo de Dios.
Y entonces el pasaje se completa. Este pasaje nos enseña, en primer lugar, entonces, este contenido. Que aquel que camina sobre el agua, aquel que ha multiplicado el pan, no es simplemente un profeta más, ni siquiera es simplemente el Mesías, que lo es mucho más. Es Dios. Verdaderamente es el Hijo de Dios. Y por eso la respuesta es postrarse en adoración. Pero también nos enseña que debemos confiar inmensamente en Dios, inmensamente en Cristo, que debemos mirarlo siempre a Él y que con Él, pues todo viento contrario puede ser superado. Que Dios los bendiga.